Bien, vamos a continuar con lo que es la mitosis. Continuando hablando lo que es el ciclo celular. Y las fases de la mitosis, como ya estábamos hablando en su momento, son profase. ¿Qué pasa en esta fase? El ADN se organiza dando lugar a los cromosomas. Ya se forman los cromosomas. Como los ven acá, ya están formados los cromosomas. ¿Ya? Y los centriolos se ven en los extremos de las células. Estos centriolos que están acá, no sé si ven el cursor, están a los extremos de las células. 2, 1, 2, a los extremos. ¿Ya? Y de los centriolos salen unas fibras llamadas microtúbulos. Estos de acá. Todos estos de acá. Son los microtúbulos que salen de los centriolos. Al finalizar la prófase, la membrana nuclear se desintegra liberando los cromosomas. Esta membrana que vemos acá, que está protegiendo a los cromosomas, al finalizar esta fase se desintegra, se sale, se va. Y ahorita vamos a ver para qué. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la siguiente fase, que es la metafase, es donde esta fase los cromosomas se pegan a los microtúbulos. ¿Se acuerdan los microtúbulos que salían de los centriolos? Se pegan a los cromosomas y se van hacia los centrómeros. Chicos, por favor, apáguenme sus audios o los voy a tener que empezar a silenciar yo, porfa. Hay algunos que... Lice, Muy bien. apaga tu micrófono. Ya están, todos. Muy bien, gracias. Es que a veces uno se olvida, pasa en las mejores familias. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto lo que era la profase. Ahora estamos en la metafase, donde los cromosomas se pegan a través de los microtúbulos, se pegan a los centrómeros. Acá estamos viendo los microtúbulos se están pegando a los cromosomas. ¿Ya? Eso es en la metafase. Ahora, en la anafase, ¿qué pasa en la anafase? Cada cromosoma se divide en 2 cromatinas. Miren, estos cromosomas se dividen y se van para allá y para allá. María Luisa Ferracini. Su audio, mi niña. Sí, doctor, yo iba a hacer una pregunta, es que no estaba apareciendo en mi tele, más ahora ya se aparece. Dígame, mi niña, ¿qué le ayuda? La escucho, María Laura. No, doctora, ela dije que estaba con problema en su tela de la computadora. Ah, ya. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces continuamos. ¿Ya? Estos tipos de problemas, chicos, vamos a tener todo el tiempo. Lastimosamente, la señal va y viene, así es que no se preocupen, no se vayan a pensar que yo me molesto por eso. A cualquiera nos puede pasar. Bueno, ya, así es que tranquilos. Muy bien. Doctora, en la lista falto yo. Ya, ahorita, antes de que termine la clase, voy a volver a la lista. Bueno. Ok, gracias. Ya. Entonces, en la anafase, cada cromosoma se divide en 2 cromatinas, ¿ya? ¿Se acuerdan que en una de las fases, en la fase G1, se duplicaba la cantidad de ADN y se iban formando ya los cromosomas? Era para esto, para ahora separarse y tener la misma cantidad de cromosomas o de ADN para un lado como para el otro, ¿ya? Entonces, estas cromatinas se aproximan cada vez más a los centrómeros de los extremos. Aquí están los centrómeros, ¿no es cierto? Y se van acercando las cromatinas a los centrómeros, ¿ya? Y ahí es donde termina esa fase que es la anafase. Entonces, ¿cuántas fases ya hemos visto? Recordemos, profase, metafase y anafase. ¿Qué fase nos falta? La telofase. En esta fase
aparece la membrana nuclear formando dos núcleos. Acá vamos a ver, la membrana nuclear aparece formando dos núcleos, 1 y 2. ¿Ya? Y el citoplasma se estira para formar dos células. Estas células que vemos acá, se estira el citoplasma, miren acá la membrana, se estira y se va formando dos células totalmente iguales. Si queremos recordar más fácilmente cuáles son las fases de la mitosis, podemos hacer este anagrama que dice promete ana tejer. Pro de la profase, mete de la metafase, ana de la anafase y tejer de la telofase. Y ahí están las 4 fases de la mitosis. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Todo bien? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien se ha perdido? Todo bien, doctor. Muy bien, me alegro, me alegro. Bien, entonces hasta ahí hemos terminado lo que es el ciclo celular. Hemos visto la interfase, hemos visto la mitosis o meiosis con cada uno de su fase en cada una de estos ciclos del ciclo celular. ¿Es suficiente saber eso? No, porque necesitamos saber cómo es que cada una de estas células se comunican. ¿Cómo le vas a decir a la célula que está en el extremo de tu mano que tuviste un corte y necesitan empezar a producir fibroblastos? ¿Ya? Todo esto se da por lo que es la comunicación celular. Toda célula debe comunicarse con otra y permanecer en constante estímulo. Siempre tienen que estar comunicadas para saber qué es lo que hacemos. Es como nosotros. Si no tenemos nuestro celular en mano, nos sentimos desnudos, ¿no? Necesitamos estar comunicados. Todo esto para que haya control de su división y controlar también sus productos internos que realicen. Si vos le das una información a una célula, puedes mandar la información de que inicie nuevamente la división celular o también puedes mandar una información de controlar la producción de algún determinado producto. ¿Ya? Vamos a ir viendo poco a poquito. El mensajero generalmente es selectivo, porque imagínense, si mandan un mensaje a una determinada célula y este mensaje puede encontrar a otros en el camino, no va a estar excitando o estimulando a todas las células, sino a una determinada célula específica. Ya, mi amor, ahorita voy, gracias. Perdón, chicos, mi bebé me estaba trayendo un poquito de comida, pero no podemos. ¿No? Ya. Entonces, este mensajero es selectivo. ¿Ya? ¿Y qué es una célula blanco? Es la célula que cuenta con un receptor específico para que este mensajero actúe. El mensajero se va a dirigir a una determinada célula, pero para que actúe o reciba la información del mensajero, tiene que tener un receptor específico. ¿Ya? Entonces, la comunicación celular no es más que la emisión de señales entre un emisor, está mandando, y un receptor, el que está recibiendo. ¿Ya? Existen muchos tipos de comunicación celular que vamos a empezar a verlos enseguida. La comunicación lleva información, es decir, todo lo que va de una célula emisora a una célula blanco, cualquiera sea esta información. ¿Ya? Y las células emisoras emiten señales extracelulares, que son los primeros mensajeros o mensajeros químicos extracelulares, de la célula hacia afuera, ¿ya? Y la respuesta de las células blanco pueden hacer que éstas exciten o inhiban o incluso son reguladas. Como por ejemplo, cuando nos hacen cosquillas en el pie, nos están estimulando, nos están excitando el pie. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestras neuronas envían un mensaje al nervio para que retiremos el pie automáticamente. ¿No es cierto? Eso es una comunicación celular. Es una respuesta de un mensaje que vino desde nuestras neuronas hacia
nuestro pie para que se mueva. Esto es la importancia de la comunicación celular. Es importante tenerla fluida. Las respuestas pueden ser rápidas, como la adrenalina, ¿sí? Una respuesta rápida. La adrenalina nos puede hacer actuar rápidamente. Nos puede hacer huir o nos puede hacer pelear, ¿no es cierto? Esa es la acción de la adrenalina. Nos puede excitar o nos puede inhibir, ¿ya? Hasta acá espero que estemos yendo bien. Ahora, existen distintas etapas de la comunicación, las cuales vamos a ir hablando una por una. ¿Cuáles son estas? La síntesis. La célula del mensajero químico produce un mensaje. Esa es la síntesis. Estamos sintetizando una información que quiero yo que llegue desde acá hasta acá. Estoy creando un mensaje, ¿ya? Después viene la secreción. Es cuando el mensajero es emitido, sale de la célula. Ya está saliendo con el mensaje. El mensajero está saliendo con el mensaje. Y el transporte o recepción, el mensajero, la señal, tiene que ser captado por un receptor específico. ¿Ya? No puede ir a atacar a cualquier célula. Tiene que tener un receptor específico. ¿Ya? El receptor, su función es recibir la señal de la célula específica. No va a recibir de otro lado. Es como, por ejemplo, no va a recibir... para que haya la glucólisis, ahorita vamos a ver lo de la glucólisis, para que haya eso tiene que salir de una determinada célula. No puede salir de cualquiera y tiene que salir o llegar el mensajero a una determinada célula en el hígado, ¿ya? Y después después del transporte y recepción, viene la transmisión intracelular. La señal es la transducción de la señal, es la que traduce el mensaje y lo lleva a cambio a un estatus celular. Es decir, que ya captaron el mensaje y ahora lo tienen que interpretar dentro de la célula. A ver, ¿qué me dijo que haga? Entonces, eso es lo que va a hacer. Y por último, tenemos la eliminación de la señal o la interrupción del proceso. No podemos estar todo el tiempo retirando nuestro pie porque nos están haciendo cosquillas. Agarra y ya retira el pie, entonces ahora ya le mando el mensaje nuevamente y le digo ya, misión cumplida, ahora deja de retraer tu pie y vuelve a la normalidad, porque si no estaríamos todo el tiempo con el pie retraído, ¿no es cierto? Pese a que ya no nos estén haciendo cosquillas. No sé si me dejo entender, chicos. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué es un estímulo? Lo que les decía. Esto es un estímulo. Es lo que a lo que la célula responde. Puede ser un estímulo agradable o un estímulo desagradable. Son los mensajes que llevan el estímulo hacia la célula, los mensajeros hasta la célula blanca. El mensajero simplemente es el que transporta, ¿ya? Y generalmente son específicos y llegan a su receptor. Para que una célula actúe, necesita que su receptor atrape al mensajero para poder transferir el estímulo, ¿ya? Y el mensajero puede llevar distintos estímulos a varias células. No necesariamente va a ir a una sola celulita, puede ir a varios y por eso hay distintos tipos de comunicación celular, que eso es lo que vamos a ver enseguida en las otras diapositivas y es interesante, van a poder ver. Los mensajeros pueden ser proteínas, péptidos pequeños y aminoácidos. ¿Ya? Existen muchos mensajeros. Un mensajero más común que conocemos, ¿cuál creen que puede ser? ¿Alguien? ¿La insulina? ¿Cuál fue su pregunta? ¿Algún mensajero que ustedes conozcan? ¿Cuál puede ser? Tarea para la casa. ¿Me van a averiguar cuál Hormonas, puede ser? Un mensajero. Sí, las hormonas son los mensajeros. ¿Y cuál es la que más conocemos nosotros? Que necesitamos todos los días. La insulina, ¿no? La necesitamos todo el tiempo. ¿Para qué? Para que transporte. ¿Qué transporta?
La glucosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? También tenemos la transducción de señales, que es otro proceso de la comunicación celular. Y en la traducción simplemente es el proceso por el cual el tipo de señal es convertido a una acción. Yo estoy llevando, el mensajero está llevando el estímulo. Llega a la célula donde es recibida por el receptor, es interpretada esto y se convierte en una determinada acción. Le está diciendo a la célula qué tiene o qué no tiene que hacer, ¿ya? Esto puede dar en el interior celular, donde son recibidos por receptores intracelulares, pero también puede ser en la superficie celular, donde son extracelulares, ¿ya? Todos estos receptores son de superficie, están en la superficie de la membrana celular y lo llevan ya sea ahí nomás en la superficie o lo llevan intracelular y llevan la información hacia el interior de la célula, como les estoy diciendo, ¿ya? Ahora, acá tenemos tipos de comunicación celular. Existen 6 tipos de comunicación celular resaltantes. Es uno de los procesos más interesantes de la biología, porque llama la atención cómo es que una célula que está, no sé, en el cerebro puede mandar una información a la punta del pie. Es interesante y apasionado a muchos biólogos, y es por eso que necesitamos saber nosotros como médicos cómo es que se da este tipo de comunicación. Y vamos a empezar a hablar de los 6 tipos que más resaltan, ¿ya? Puesto que las células necesitan mantener una comunicación constante y fluida, el organismo necesita estar en constante comunicación. Nosotros, por ejemplo, necesitamos siempre estar en comunicación con alguna persona. El claro ejemplo es lo que estamos haciendo ahorita. No podemos estar físicamente juntos y hemos buscado un medio para comunicarnos, para pasar la clase. ¿Sí? Estamos comunicando docentes con alumnos y también se comunican entre ustedes por el WhatsApp o por alguna red social, ¿ya? Esto puede ser mediante transmitido por moléculas que pueden ser tan pequeñas como los iones, esta comunicación, o pueden ser tan grandes como las hormonas. No existe un mensajero de que sí o sí tiene que tener estas características, por decir, no, solamente voy a usar Uber, no solamente voy a usar Delivery, no. Pueden ser pequeños o grandes mensajeros, ¿ya? Y para esto es necesario saber a quién va el mensaje y a qué distancia se encuentra, porque no es lo mismo que se comuniquen 2 células que están juntitas a que se comuniquen 2 células que están separadas por una distancia X y que necesitan realizar la acción, ¿ya? Es por eso que vamos a hablar. Y el ejemplo es lo que podemos comunicarnos nosotros de forma personal con grupo de WhatsApp y los medios masivos. Todos estos tipos de comunicación necesita la célula y son los 6 modelos que vamos a ver acá. Endocrina u hormonal, neurotransmisión, neuroendocrina, parácrina, yuxtacrina y autócrina. Estos son los que vamos a ver y lastimosamente por el tema de tiempo, chicos, no lo vamos a poder ver el día de hoy, ¿ya? Porque tengo que llamar lista antes de que se acabe la clase.